Bienvenidos, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por preferirnos. Corre la voz en el aire. Pues en este día me gustaría, a término de título, hablar y expresarme un poco con relación a lo que las personas puedan pensar de ti y lo que tú puedas pensar sobre otras personas. Y vemos como el mundo está girando en torno a como las personas viven hoy en día, como las personas prefieren esperar que otros digan de ellos y que otros estimen de ellos lo que realmente ellos no estiman de sí mismos. Y hoy vamos a hablar sobre lo que es la autoestima. Pero ¿qué es la autoestima? La autoestima no es más y nada menos que la valoración o la consideración y el aprecio que se tiene de sí mismo. Muchas personas prefieren ser emulados, ser en ciertos términos, ser adorado, ser estimado y valorado por otros cuando ellos no sienten esta estimación ni esta valoración por sí mismos. Existen muchos tipos de sentimientos encontrados en torno a lo que se piensa de sí mismo y en torno a lo que otras personas puedan pensar de ti. Vemos que vivimos en una sociedad donde hoy en día estamos más pendientes de lo que otro pueda decir de uno que lo que uno entiende y valora de sí mismo. Así es que abundaremos un poco con relación a este término, lo que entendemos y lo que podamos a través de investigaciones y de ciertos científicos o psicólogos que más bien se basan en lo que es la rama del humanismo y la psicología, si así se pudiese decir, para poder desarrollar este tema. La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones y sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la evaluación perceptiva de nosotros mismos, lo que pensamos de nosotros mismos, cómo nos vemos, cómo nos valoramos, lo que entendemos de nuestra persona, de nuestro carácter. Una de las cosas que podemos ver a través del tiempo y específicamente en nuestra actualidad es como, en cierto modo, nosotros adulamos ciertas personas, como lo tenemos en un pedestal, como vemos este tipo de personas como, en cierto término, superiores a nuestras personalidades, a nuestro carácter, a nuestras personas, a lo que somos, sin entender que estas personas simplemente son seres humanos con ciertas o las mismas capacidades que uno mismo. A veces vemos a la gente diferente en muchos aspectos y el concepto de autoestima varía en función del paradigma psicológico el cual uno aborde. La psicología humanista y el psicoanálisis o conductismo, desde el punto de vista del psicoanálisis, la autoestima está íntimamente relacionada con el desarrollo del ego.
en cierto modo, hay que hacer un poco, tener un poco de ego, no para, qué sé yo, expresarlo en torno o de una manera negativa hacia otras personas, sino que pueda ser como un mecanismo como un mecanismo del cual uno pueda mirarse a sí mismo. ¿Y qué es el ego? El ego es la instancia psíquica que se reconoce como del yo. En el psicoanálisis de Freud es el aprecio excesivo que una persona siente por sí misma, opuesto a la autoestima. ¿Y por qué digo opuesto? Porque sencillamente muchas personas tienen una autoestima muy baja de sí misma. Ellos no ven en sí lo que ellos pueden ver en otros. Ellos no estiman su persona como estiman o pueden estimar a otros. En cierto modo, muchas personas con baja autoestima se sienten inferior en vez de superior. Y es allí donde yo entiendo que uno en cierta forma debe de aplicar lo que es el ego. Y es reconocer psicológicamente quién uno es. O el aprecio excesivo que uno pueda tener de una persona, de tu persona, de ti mismo. Muchas veces nosotros entendemos y vemos como personas adulan a otros. Cómo pueden ver a estas personas como superiores a sí mismas. Y decimos que la autoestima es un sentimiento porque muchas veces es como nos sentimos, es como lo que creamos mentalmente de nuestras personas en nuestro ser. Si usted se ve en un espejo y se habla a sí mismo y entiende que usted es la persona que quiere ser, o sencillamente puede ver que usted es la persona que quiere ser o que no es, pero aspira a ser. Y usted diría, bueno, esto aquí hay como un poco de cacofonía, porque o una viceversa, o se está parafraseando lo que realmente se quiere decir, el término, el significado. Y es sencillo. Muchas personas sufren de baja autoestima cuando debieran de tener una autoestima, y todo depende y viene desde el punto de vista como ellos se ven a sí mismos. Hay quienes adulan, hay quienes adoran a otras personas porque entienden que esas personas pueden ser superiores a ellas y a la vez se hacen inferior por sí mismos. La autoestima es todo lo que tú puedas pensar de ti mismo. Es reconocerte, es evaluar tus capacidades, es evaluar lo que tú eres, cómo puedes ser, lo que puedes alcanzar, lo que puedes lograr. No escondiéndote sobre lo que otros puedan alcanzar o lo que otros puedan ser, que tú no eres, sino que es un autoanálisis, es una autodeterminación, una evaluación de lo que eres como personas o como persona. ¿Por qué las personas se sienten en cierto aspecto de un todo inferior a otros? Yo diría que sería por los logros, por las habilidades, por los alcances. En otras instancias, por lo que otros puedan decir de esa persona a las cuales tú ves superiores hacia tu persona, y por lo que otros puedan decir a la misma vez de ti como persona.
Muchas veces nosotros estamos más enfocados en lo del otro que en las cosas de nosotros mismos. Estamos más enfocados en la persona que adulamos o en las personas que tratamos de emular que en nosotros mismos. Sin saber, como dice un quote unquote, o una frase, que muchas veces nosotros, por el sentido de autoestima o baja estima que tenemos de sí mismos, nos sentimos como que sencillamente no somos nada en el mundo. Mientras que hay otros que te están mirando, de los cuales tú puedes ser el mundo de ellos, sin darnos cuenta. Y es sencillamente un poco complicado cuando realmente estás más enfocado en lo de otro que en lo tuyo, en todo aspecto, en un aspecto general, porque sin darnos cuenta estamos invirtiendo ese tiempo que deberíamos de invertir en nosotros mismos para enaltecer, para recalcar, señalar, para estimar como personas o como seres superiores a otros, mientras que nosotros nos vemos de una forma inferior. Existen muchos tipos de autoestima. Está lo que es la autoestima alta, que es por la cual muchas personas reconocen quiénes son, cuáles son sus habilidades, sus capacidades, qué pueden ser, qué no pueden ser, qué pueden lograr, qué no pueden lograr. Mientras que existe lo que es la autoestima baja, que es donde vienen los pensamientos de duda, de confusión, de inferioridad hacia otros. Y muchas veces se emplea en sí mismo, en uno mismo, porque uno ve, o uno se ve, o uno entiende que simplemente es una persona y que no puede lograr ni alcanzar lo que otros han logrado, ni tiene ciertas capacidades o habilidades que otros tienen. Entonces ahí viene lo que es la autoestima baja, porque como valga la redundancia, hemos dicho anteriormente, uno se siente inferior a otras personas, sin saber que usted puede tener las mismas capacidades, que usted puede desarrollar los mismos hábitos, las mismas habilidades para ser o superar esas personas, las cuales usted ve como superiores hacia usted o delante de usted. También existe lo que es la autoestima media, que está en esta fase, pues las personas no se sienten ni superiores ni inferiores, sino que hay un desnivel entre lo que es la autoestima alta y lo que es la autoestima baja. Si simplemente usted está en el medio, usted ni se siente inferior ni se siente superior, pero a la misma vez no se siente con la capacidad y se siente con la capacidad de desarrollar e emprender, alcanzar, lograr metas que otros, que para usted son superiores, pueden lograr. Usted se encuentra simplemente en el medio, ni para acá ni para allá. Y estos son fundamentos de la misma autoestima. Y es como decíamos anteriormente, son las capacidades de desarrollar una confianza, un respeto saludable por sí mismo, ya que la misma es propia de la naturaleza de los seres humanos. El hecho de poder pensar constituye la base de suficiencia, y el único hecho de estar vivo es la base de su derecho a esforzarse por conseguir felicidad. O sea, cuando usted tiene una autoestima baja, de la forma que usted piensa de sí mismo y de la forma que usted se ve, de la forma que usted entiende
que usted puede alcanzar, desarrollar, emprender, lograr, o de la forma como usted se ve, como usted se autoevalúa, simplemente con pensar de la forma que es de la forma como usted se va a sentir y se va a desarrollar. Por eso hablamos de lo que es lo inferior y lo superior, ya que muchos tienden a verse inferior ante otros, los cuales piensan que son superiores. Pero es un factor que se emplea internamente. Es un factor que se emplea internamente porque es como decíamos, es lo que usted piense de sí mismo. Y de eso se trata la autoestima. De eso se trata la autoestima, la alta y la baja. De lo que usted piensa de sí mismo, de cómo usted se ve, de cómo usted se estima. Si usted se estima como una persona, qué sé yo, que no se valora, que no tiene aprecio de sí mismo, pues en cierto término, si lo señalamos, usted se ve como una persona inferior. Ahora, cuando usted se ve como una persona que tiene cierta consideración, cierto aprecio, cierta valoración de sí misma, pues entonces usted se vería o caería en lo que es una persona superior. Pero superior en torno o en contra de otros, o superior porque es como se siente, es como se valora, es como se aprecia usted mismo. Y volvemos y caemos, todo depende de lo que usted piensa de sí. Ahora, una cosa sí podemos resaltar, y es que existen grados, como decíamos anteriormente, existen grados de autoestima, niveles. Está la alta, está la autoestima baja, está la de término medio, y así sucesivamente. Lo más importante de todo esto es autorreconocer o autorreconocerse a sí mismo. Si reconoce las necesidades y las habilidades y las potencialidades y las debilidades, cualidades corporales, psicológicas, físicas, y observas todas tus acciones, cómo actúa, por qué actúa así, qué siente, qué no siente, etcétera, te darás cuenta que de la misma forma como adulas, como adoras, como estimas a otro, de esa misma forma lo ejerce para contigo mismo, te darás cuenta que no hay razón para sentirse o para pensar de sí mismo de ciertas formas. Una de las capacidades que tiene el ser humano es la autoaceptación. Y esto tiene que ver mucho en la forma como piensa de sí mismo. Si tú eres flaco y piensas que eres, para hacer esta analogía, si tú eres flaco y piensas que eres una persona gorda, porque así te sientes, es como te vas a aceptar. Y esto es y es aquí donde entra la autoaceptación. Por eso todo depende del término de valoración, de percepción, de lo que piensas de ti, de cómo te sientas, de cómo te aprecies, de cómo te valores. ¿Qué es la autoaceptación? Es la capacidad que tiene el ser humano de aceptarse tal y como es, en lo físico, psicológico, en lo social, aceptar cómo es su conducta consigo mismo, con los otros,
es admitir y reconocer todas las partes de sí mismo como un hecho, como forma de ser y sentir. Cuando autorreconocemos o cuando autoaceptamos lo que somos y cómo somos, influye mucho en cómo el mecanismo de la autoestima influya en tu persona. El reconocimiento es responsable y ecuánime, es sereno, es psíquico y tiene sus limitaciones. La conciencia de nuestra dignidad innata como persona, que por muchos errores o maldades que perpetremos, nunca dejaremos de ser nada más y nada menos que seres humanos falibles. Nosotros somos seres humanos falibles porque, como todas las cosas, o aún como las computadoras, no estamos exentos de fallar, como tampoco estamos exentos de estar perfectamente en lo correcto. Ahora, ¿por qué hay personas que se sienten o por qué hay personas que ejercen este sentimiento de menosprecio por sí mismos, si así se puede decir? ¿Por qué hay personas que se sienten decapacitados, inferiores a otros? Yo diría sencillamente porque es nada menos que parte de lo que sería una autoaceptación. Se ven inferiores, sienten que no son reconocidos, sienten que no son aceptados, sienten que no son estimados, no por otros, sino por sí mismos. Porque existe un grado de autoestima muy bajo, muy por debajo de lo normal, muy inferior a los demás. Tú eres y no dejarás de ser lo que pienses de sí mismo. Nada ni nadie te valorará más que el valor y la apreciación que tú tengas de sí mismo. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Sintonízanos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcasts y todas las plataformas donde se distribuyen estas alocuciones. Como siempre, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Su amigo y hermano Adón. Hasta la próxima. Gracias.